Bien, buenas noches para todos nuevamente, ¿verdad? Empezando una nueva clase para ustedes, los alumnos de Derecho, en este momento trabajando con Derecho Civil 5, en donde vamos a tratar de trabajar y de hablar un poco de los derechos y de las cosas reales dentro de nuestra asignatura. Eh, Mi nombre es Nicolás Burgos Coronel Martínez, soy magíster, abogado, trabajo en la universidad, ¿verdad? Con materias como la parte del derecho y la parte de educación. Eh, Vamos a estar trabajando durante estos 3 meses a fin de coordinar nuestras tareas y nuestras actividades para la culminación del proceso, ¿verdad? De forma virtual, de que estamos llevando casi un año por este problema de la pandemia, la cual pido y solicito, ¿verdad? De cada uno de los alumnos, de cada uno de los que están, ¿verdad? Compartiendo esta clase, la responsabilidad social de eh, ser instrumento de enseñanza, instrumento que pueda hacer extender a la sociedad, que deben observar todas las medidas de seguridad, todas las medidas de salubridad para que este problema de la pandemia, ¿verdad?, no nos afecte a tanta cantidad de personas. Entonces, lavarse la mano, usar tapabocas, ¿verdad?, mantener la distancia social correspondiente. Bien, entonces, si tienen algunas preguntas y si no, quiero presentar ya directamente la actividad de la fecha. Yo al menos no tengo ninguna consulta. Bueno, Tenía lo Buenas llamado tardes, doctor. también por eso. Ubaldina. Sí, también de mi parte no hay ninguna pregunta. Bueno, seguimos entonces, presento la actividad general que vamos a tener en la asignatura y posteriormente, ¿verdad? Vamos a trabajar con los primeros contenidos programáticos que tenemos para la actividad. Derecho civil, entonces guía de actividades o día general de presentación de la materia. Acá tenemos, ¿verdad? Tenemos 40 unidades que vamos a leer. Vamos a tratar de leer un poco, ¿verdad?, el código civil correspondiente y de eso vamos a ir sacando los diferentes conceptos y vamos a internalizar en nuestra guerra como futuros profesional, de tal manera que el día de mañana no tengamos inconveniente ni problema en el momento de buscar solución a ciertos problemas, ¿verdad?, reales que nos pueda presentar, ¿verdad?, la sociedad. Entonces, aquí tenemos nuestra estrategia metodológica, los contenidos generales, contenido general desde la unidad 1 hasta la unidad 40, y como tenemos, ¿verdad?, 3 meses, vamos a tratar de desarrollar por lo menos 3 a 4 unidades por día, de tal manera que podamos llegar a la culminación del proceso de forma holgada y podamos también retroalimentar después nuestros exámenes correspondientes. Respecto a la parte de los exámenes, vamos a tener un examen parcial de 20 puntos y un examen final de 40 puntos. Todo en la plataforma, y en la plataforma diariamente vamos a estar teniendo algunas actividades que vamos a alzar antes de que se cierre el proceso, ¿verdad?, de apertura, ¿verdad?, de la plataforma. Entonces, ustedes al terminar las clases de 40 minutos que tenemos por Zoom, entonces directamente ya trabajan ustedes con eso y ya alzan de tal manera a no atrasarse en las tareas, en los trabajos correspondientes. Bien, ¿qué más? Vamos a tener 6 días, ¿verdad?, antes que se cierre la plataforma de nosotros, y en el 7º día, para el día
para las personas que tienen algunos atrasos, algunos inconvenientes, entonces van a tener un día más. Algunos se les cierra en esos 7 días, me llaman, hablamos y vamos a tratar de ver cómo otra vez abrimos la plataforma para que puedan alzar si tienen y por algún problema de índole de fuerza mayor no pudieron alzar el trabajo correspondiente. ¿Estamos? ¿Algunas preguntas? Que calla otorga, dice. Entonces, seguimos directo. Nada, doctor. Bueno, gracias. Seguimos entonces. Presento entonces la actividad de la fecha y ya vamos a ir leyendo y compartiendo, ¿verdad? Nuestro contenido. Tenemos 3 contenidos que hoy vamos a desarrollar de esta manera. Entonces, abajo de todo eso, tenemos el desarrollo de las actividades. Unidad 1, introducción al derecho o al estudio del derecho real. El derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustancialmente de orden público establecen una relación entre una persona que es la que llamamos sujeto activo y una cosa, objeto, una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad, sujeto pasivo en este caso, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso o goce del derecho real correspondiente. Entonces, ahí tenemos el concepto en sí de lo que debe ser el derecho real, de tal manera que podamos comprender, ¿verdad?, que es una relación que existe entre sujeto y objeto, de tal manera a que uno sea activo, ¿verdad?, y el otro, el que va a respetar, ¿verdad?, la patrimonialidad del sujeto, va a ser también un sujeto pasivo, que tiene que comprender las razones por las que ese derecho real tiene la otra persona. Derecho real es nuestro Código Civil, escuchen. Un derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona, esta sea física o jurídica, sobre una cosa. Este poder puede ser directo o inmediato o indirecto inmediato y puede suponer un aprovechamiento total o parcial, siendo este derecho oponible a terceros. La figura proviene del derecho romano, el ius in res, o derecho sobre las cosas. Entonces, el tener derecho sobre una cosa que se tiene allí. Un término que se utiliza en contraposición a los derechos personales o de crédito. Los principales derechos reales, en este caso viene a ser la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la anticresis, la enfiteusis, disculpe, y el censo. La posesión puede ser o no un derecho real según el ordenamiento jurídico. Acá abajo les pongo el concepto en sí de lo que significa, ¿verdad? Estos que dentro de nuestro derecho, ¿verdad? No aparece tanto de esa manera como el caso de anticresis. Escuchen lo que dice. Es un contrato por el cual el deudor permite que su acreedor pueda disponer de los bienes de la finca que le entrega en garantía, con la obligación de aplicarlos al proceso de los intereses y a la amortización del capital. Entonces, ahí van a ver ustedes cuando hagan la copia del trabajo, ¿verdad? Para que puedan adentrarse más a esta parte del derecho real. Pero dentro de nuestra norma, de nuestro Código Civil presenta características propias que pocas veces son consideradas en su debida trascendencia. Muchas veces la causa de la omisión está dada por la dependencia cuasi referencial que han demostrado tener nuestro foro y nuestras cátedras, por lo sentado y establecido por una parte de la doctrina argentina. O sea que mucho
de nuestros preceptos, ya sean constitucionales o normativas nacionales, fueron, ¿verdad?, influenciados por toda la doctrina que hasta hace poco teníamos nosotros, ¿verdad? Dependíamos directamente de esa doctrina de los argentinos. Pero ahora el derecho real para nuestra normativa, nuestro código, es un derecho absoluto de contenido patrimonial, cuyas normas sustanciales de orden público establece entre una relación sujeto y otra objeto una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad, lo mismo que tenemos arriba también, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso y goce del derecho real. Entonces, el que tiene las cosas, que es propietario patrimonial de las cosas, tiene todo el derecho, ¿verdad?, de solicitar que aquello no se realice uso ni goce indebido de lo que no es del otro, sino que lo que es suyo. Características de los derechos reales. Es un derecho absoluto. ¿Qué significa eso? Es decir, no reconoce límite. Hoy día se reconoce más límite a favor de la sociedad. Cuando es un interés superior, entonces hay un cierto límite correspondiente también. Dentro de lo que es el liberalismo práctico, ¿verdad?, que se utiliza hoy día, el neoliberalismo, diríamos así. Es de contenido patrimonial, ¿verdad? No importa aquello que sea susceptible de valoración económica. Los derechos reales, conjuntamente con los derechos de crédito e intelectuales, constituyen los derechos patrimoniales en nuestra legislación nacional. Es un vínculo entre una persona y una cosa, y solo a nivel subsidiario es un vínculo entre dos personas, la subsidiariedad, por el hecho de que yo concibo y quiero y trato de que el otro comparta conmigo lo mío, no de él. Si él hace lo mismo propio, también puedo compartir. Es una relación inmediata, pues el uso y goce de las cosas es de manera directa, sin necesidad de ningún acto de tercero. Son erga omnes. Se ejerce contra todo. Se rige por el principio de la legalidad, pues solo existen aquellos derechos reales creados por la ley. Acá hay que tener en cuenta la diferencia entre lo que es legalidad y legitimidad. Entonces el derecho real es un derecho legal, tiene principio de legalidad. Por ley se me tiene que determinar. Conforme al artículo 1953. Nuestro código sigue una metodología moderna de división del mismo en 5 libros. Legisla respecto de los derechos reales en su libro 4 correspondiente, que ya les alcé también la plataforma y que pueden ustedes mirar después al respecto. Nociones de patrimonio, cosas y bienes, concepto diferencia. El artículo 1875 del Código Civil dice, se llama cosa los objetos corporales susceptibles de tener un valor. Si hay algo que pueda tener un valor, entonces a eso le llamo cosa. Vamos a diferenciar ahora las cosas de los bienes. Los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas se llaman bienes. El conjunto de los bienes de una persona, como son las deudas o cargas que la gravan, constituye un patrimonio. Etimológicamente, patrimonio deriva de la voz patrimonio, y que significa bien que el hijo tiene heredado de su padre o abuelo. Es decir, el conjunto de bienes cuya propiedad era ejercida por el pater familia. Eso, lo que ya dieron derecho romano, se van a dar cuenta al respecto, y lo no, cuando tengan que dar, van a tener que tratar de reconocer muchas palabras latina que se utiliza, ¿verdad?, dentro de nuestra norma jurídica nacional, y que se transmiten por sucesión.
Pero este concepto tan restringido no se mantuvo en vigencia durante mucho tiempo, pues ya en la época clásica se amplió con la inclusión también de los derechos sobre las cosas materiales. Concepto de patrimonio tiene dos elementos importantes. Lo positivo, los bienes de una persona, es decir, su activo, sea material o inmaterial. Y el negativo, las cargas o deudas que gravan al patrimonio, es decir, su pasivo mismo. Y entrando en la característica, tenemos la característica individual o unidad de patrimonio. Toda persona tiene un solo patrimonio que es único e indivisible. El patrimonio es inseparable de la persona, del mismo modo que no se concibe la existencia de una persona sin patrimonio. El soporte de esto es necesariamente aquella de lo que se sigue la imposibilidad de disponer de patrimonio por la persona, sino cuando se produce su desaparición por la muerte. Es decir, no existe patrimonio sin persona. Por esa razón, ¿verdad? No podemos decir es de fulano cuando ya está muerto el fulano esto. Era de fulano y ahora va a otra persona. Viene según el artículo 1873. Pueden ser de dos categorías también. Los objetos incorpóreos o inmateriales, siempre que sea susceptible de una valoración pecuniaria. Pecuniaria hablamos de dinero, de plata, ¿verdad? Económico. Las cosas, es decir, los bienes corporales o materiales, conforme lo dispone el artículo 1872, los bienes son el género y las cosas son una de las especies de bienes. Pues toda cosa es un bien, pero no todo bien es una cosa. Acá tenemos la clasificación de las cosas. Tenemos las que son muebles. Todo lo que se puede mover es mueble. Inmueble, los que son inmóviles. En la tierra, el terreno es inmóvil, ¿verdad? No se puede mover. De ahí viene la palabra mueble e inmueble. Cosa consumible y no consumible. Cosa fungible y no fungible. Cosas principales y accesorias. Y después tenemos, ¿verdad? Las cosas en el comercio y fuera del comercio. Cosas divisibles y no divisibles. División de las cosas según la naturaleza. Ahí ya tenemos ¿verdad? Muebles e inmuebles. Inmueble por naturaleza, por accesión, por destinación y por carácter representativo. Muebles exceptuados de toda cesión a inmueble. Muebles que conservan su naturaleza, no obstante su acepción a inmueble. Vamos a ir leyendo estos artículos y en ellos vamos a encontrar la respuesta a todas estas, verá que como título se presenta aquí. En el artículo 1874 dice, son inmuebles por naturaleza las cosas que se encuentran por sí inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad. Todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin que el hombre haya hecho algo. Después tenemos son inmuebles por acepción, las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo, como con tal que esta adhesión tenga el carácter de permanencia. Una casa, por ejemplo, es un inmueble por acepción. Son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente por el propietario para accesorio, para el servicio y explotación de un fondo, sin estar adherido físicamente. El 77 son inmuebles por su carácter representativo. Los instrumentos públicos de donde constare la adquisición de derechos real sobre bienes inmuebles con excepción de la misma hipoteca. Son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro. Son también muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo separado de él,
como las piedras, tierras o metales, las construcciones asentadas en superficie del suelo con un carácter provisorio, el tesoro, la moneda y otros objetos que se hallen bajo el suelo. Las cosas muebles destinadas a formar parte de los previos rústicos o urbanos solo tomarán el carácter de inmueble cuando sea puesto en ellos por los propietarios o sus representantes. Ahí es importante tener en cuenta. Me voy, edifico una casa provisoria en un terreno particular, entonces ese edificio es mueble, porque no está en mi propiedad. Así, algo en mi propiedad, yo puedo predicar de que ese es un inmueble por acepción como corresponde. Bien, entonces, acá todo esto, ¿verdad?, con relación a lo que es el concepto en sí nos da el Código Civil paraguayo correspondiente. Acá vamos a ver un poco, son cosas fungibles, aquellas que por una cosa equivale a otra de la misma especie y que puede sustituirse una por otra de la misma calidad y de igual cantidad. Sería entonces fungible. Son cosas consumibles, aquellas cuya existencia termina con el primer uso y las que terminan para quien deja de poseerla, por no distinguirse en su individualidad. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sea susceptible de consumirse o de deteriorarse después de algún tiempo. Acá tenemos las cosas divisibles, aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales. Son cosas principales las que pueden existir por sí mismos y accesorias las que se pueden adherir a esa cosa principal correspondiente. Son entonces, ¿verdad?, algunas de los conceptos importantes que tenemos que leer. Yo les doy más tiempo a ustedes para que puedan leer después ustedes en sus casas, en sus tiempos libres, para ir pasando ya a la unidad 2, que corresponde, ¿verdad?, a los derechos en relación a la persona a quienes pertenecen. Sería bienes de dominio público, bienes de dominio privado. Y acá vamos a ir leyendo de los bienes en relación a las personas a quienes pertenecen. Son bienes del dominio público del Estado. Las bahías, puertos y ancladeros. Los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales y estos mismos cauces. Las playas de los ríos, entendida por playa, las extensiones de tierra que las aguas bañan y desocupan en las crecidas ordinarias y no en ocasiones extraordinarias. Los lagos navegables y sus alveos, los caminos, canales, puentes y todas las obras públicas construidas para utilidad común de los habitantes. Los bienes del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 3 principios importantes que tenemos que tener en cuenta acá. En el artículo 1899 dice: las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado, pero estará sujeto a las disposiciones que este código y a las leyes reglamentarias de carácter administrativo. Eso en el caso de que alguna persona vaya y coloque un mueble provisorio, una construcción provisoria, entonces en el momento que el Estado necesita, le debe pedir para que abandone. El artículo 1900 son bienes del dominio privado del Estado. Las islas que se formen en toda clase de río o lago. Cuando
cuando ellas no pertenezcan a particulares. Los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueño. Los minerales sólidos, líquidos y gaseosos. Los bienes vacantes o mostrencos. Y lo de las personas que mueren intestadas. Intestada significa lo que no dejan testamento o no tienen herederos. Entonces, el Estado recoge aquel bien, ¿verdad? Para uso, dominio privado correspondiente. El artículo 109, en 1901 son susceptibles de apropiación privada. Los peces de los ríos y lagos navegables, de acuerdo con las disposiciones de la legislación especial. Los enjambres de aves, los enjambres de aves de repente, se puede apropiar la gente de ellos, ¿verdad? Susceptible de apropiación privada. Las plantas que vegetan en las playas de los ríos y lagos navegables. Los tesoros abandonados, monedas, joyas, objetos preciosos que se encuentran sepultados o escondidos sin que haya indicio de su dueño, conforme a las disposiciones de este código. Apropiación privada. Se puede apropiar de forma privada de aquellos objetos correspondientes. La propiedad de los lagos y lagunas no sea navegable pertenecen a los propietarios ribereños. Importante tener presente también. Los bienes municipales son públicos o privados. Bienes públicos municipales son los que cada municipio ha destinado a uso y goce de todos sus habitantes. Bienes privados municipales son los demás, respecto a los cuales cada municipio ejerce dominio, sin estar destinado a dicho uso y goce. Puede ser enajenado en el modo y la forma establecidos por la ley orgánica municipal correspondiente. El artículo 104, los muebles del dominio privado del Estado y de propiedad pública o privada de las municipalidades no pueden adquirirse por prescripción. No van a prescribir. Después tenemos la pertenencia a la Iglesia Católica. Pertenece a la Iglesia Católica y sus respectivas parroquias. Los templos, lugares religiosos, cosas sagradas, bienes temporales, muebles o inmuebles afectados al servicio del culto. Su enajenación está sujeto a las leyes especiales sobre la materia. Los templos y bienes de las comunidades religiosas no católicas corresponden a las respectivas corporaciones y pueden ser enajenados en conformidad a sus estatutos. Los bienes que no pertenecen al Estado ni a las municipalidades son bienes particulares, sin distinción de persona, física o jurídica, de derecho privado que tenga dominio sobre ellos. El artículo 1907 dice: los puentes, caminos y cualesquiera de otras construcciones hechas a expensas de los particulares en terreno que les pertenezcan son del dominio privado de los particulares, aunque los dueños permitan su uso o goce a otro. Terreno particular. Mandaste a hacer un puente y hasta que quieras vos que pasen la gente van a pasar. Ahora llega un momento en que ya no querés más que pasen la gente, puedes cerrar. Puedes cerrar. Pero ahí puede existir, ¿verdad?, alguna solicitud para que se pueda esa parcela, esa tierra tuya pueda ser adquirida por el Estado. Entonces te tienen que pagar con todo el derecho correspondiente. La unidad 3, derechos reales. En esta unidad 3 vamos a trabajar un poco también sobre los conceptos básicos. Y vamos a seguir escuchando nuevamente lo que en la unidad 1 estuvimos leyendo a modo de repetición, por decir. Por ejemplo, el derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustanciales de orden público establece entre una persona que es sujeto activo de una cosa una relación inmediata que previa
que previa publicidad obliga a la sociedad. Previa publicidad, ¿qué significa? Que todos deben saber, saben, conocen. Es esa calan de título, esa calan de embaeja. Y el sujeto pasivo tiene que abstenerse a realizar cualquier acto contrario al uso y goce del derecho real. Naturaleza, los derechos reales recaen sobre cosas, en tanto que los crediticios ya no recaería sobre la persona del deudor. Este ya no, solamente en esta parte de la naturaleza, en este caso. Cuando trabajemos, entonces, en el derecho crediticio, ahí vamos a tener en cuenta. La naturaleza es que recae sobre las cosas. Importancia, derecho que tiene una persona sobre una cosa en virtud de una determinada relación. Ahí es la importancia. Esa relación jurídica que la persona tiene sobre una cosa suya. Los derechos reales se caracterizan por dos notas fundamentales. El carácter inmediato del poder que otorga a su titular sobre las cosas y la oponibilidad erge omnes, o facultad de ejercerlo, de ejercitarlo, emite a todo. Puede ejercitarlo sin ningún inconveniente. Los derechos reales son de vital importancia en este sector. Comprende un poder jurídico que ejerce una persona, ya sea física o jurídica, sobre una cosa que formalmente se tratará de un inmueble. Diferencia entre el derecho real y los derechos personales. La diferencia entre estos dos tipos de derechos es que en el derecho personal, el acreedor no ejerce su facultad sobre un objeto, sino que lo ejerce contra un deudor. Y en el derecho real, la facultad se ejerce sobre una cosa sin intermediarios. Y ahí tenemos, ¿verdad? La creación de los derechos reales únicamente por ley. Acá está el artículo 1953, que los derechos reales deben ser creados por ley. Los contratos, disposiciones de última voluntad que tuviesen por fin constituir otro derecho real o modificar los que este derecho reconoce, valdrán como acto jurídico constitutivo de derecho personal si como tales pudiesen valer. Son derechos reales el dominio, el condominio, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, prediales, la prenda y la hipoteca. Estoy hablando de nuestra legislación. Nuestra legislación son estos que constituyen derechos reales. La garantía al propietario, el derecho pleno, la ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer de sus bienes dentro de los límites de la observancia de las obligaciones establecidas en este código, conforme a la función social y económica atribuida por la Constitución Nacional al derecho de propiedad. También tiene facultad legítima de repeler la usurpación de los mismos y recuperarlo del poder de quien lo posea injustamente. Claro que, de hecho, que eso también tiene su costo, ¿verdad? Pero el derecho que uno tiene es inalienable en este caso. Bien, entonces acá tenemos la actividad, quiero mostrarles, ustedes ya van a leer, son lectura, comprensión directa de lo que es quiero que lean bien y vayan leyendo otras partes también del Código Civil paraguayo correspondiente. Y acá tengo algunas actividades que quiero que ustedes en el transcurso de estos días antes del lunes, porque las clases lo tenemos lunes y viernes, puedan ustedes leer, dar una lectura a esto, y una vez que completan, me alzan para que puedan tener unos puntos en la actividad de hoy, como corresponde, como proceso. Esto van a sacar todos ustedes, para cuando van a enviar su trabajo, si quieren hacer directamente por Word en el trabajo de la plataforma, entonces ustedes sacan todo y dejan solamente la actividad correspondiente ahí y completan en eso poniendo su nombre, por supuesto, y ahí se queda actividad del 9 de octubre del 2020.
Es Julana de tal, ¿verdad? Me ponen qué curso están, qué curso, y completan la actividad y me alzan en la plataforma. En la plataforma también tienen ustedes, para su presentación, van a presentarse, quiero conocerles, y a más de eso, ¿verdad? Si tienen ustedes, ¿verdad? Algunas dudas, pueden a través de la plataforma hacerme las preguntas correspondientes. Bien, si tienen algunas preguntas ahora, pueden hacerlo, y después ya les dejo libre para que ustedes puedan realizar sus tareas, ¿verdad?, de la plataforma. El que calla otorga, dice. ¿Ubaldina? De mi parte es todo, autor. Bueno, muchas gracias entonces, y nos volveremos a ver el lunes. Nosotros nuestras clases vamos a empezar a las 8 de la noche. La clase en Zoom, tanto los lunes y los viernes, vamos a tener de 8 a 8:40 o 9 horas. ¿Está? Pasamos un poquitito ahora, pero no importa eso. Van a tener la grabación de esta actividad en la plataforma una vez que haga el proceso correspondiente. Muy buenas noches, muchas gracias a todos, y nos vemos nuevamente el lunes. Buenas noches. autor. Gracias. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao.